Hola, bienvenidos a los 41 tropiezos del heteronorma en México. Yo soy Mara Fortes y estoy muy emocionada del programa que vamos a tratar hoy. Nos vamos al ring esta vez a el tema de los exóticos en la lucha libre. Y me acompañan, como siempre, mis queridísimos copresentadores, Siobhan. Hola, y pues qué bueno, la verdad es que es un tema que me trae recuerdos cálidos de mi infancia y esa es una confesión para la audiencia. Yo sí veía lucha libre y lo hice muchos años y me recuerda mucho a mi abuela, que yo veía la lucha libre con mi abuela. Y Roberto Fiesco. Con muchísimo gusto de estar aquí este día. La verdad es que yo no soy tan fan de la lucha libre, confieso que nunca he estado en una arena viendo una pelea de lucha libre, pero sí vi muchas películas de luchadores, así que algún conocimiento podré tener al respecto. Y sí me sorprendí viendo justo a estos exóticos, así que lucharán sin límite de tiempos a 2 de 3 caídas, así que vamos a arrancar. Y para platicar de este tema tenemos el gran honor de contar con la presencia de Leonardo Bastida Aguilar, historiador, investigador, activista, es licenciado en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también fundador y miembro de la organización, de la Red de Organizaciones contra la Criminalización del VIH. Y bueno, pues yo quería empezar, Leonardo, preguntándote cómo fue que llegaste a este tema de los exóticos. Bueno, gracias por la invitación, Roberto, Siobhan, Mara. Bueno, yo llego por igual, coincido, desde niño vi la lucha libre y yo me veía mucho una que pasaban en lo que era en aquella época Imevisión, que era la Independiente, y ahí salían pues Casandro y Pimpinela. Entonces yo de ahí empecé me llamaba la atención esos dos luchadores por la manera en cómo alborotaban la arena, entonces a mí me llamaba mucho a la arena, entonces pues empecé como a coincidir en varias veces que estaban ahí presentes, y bueno, al paso del tiempo pues uno va creciendo, yo igual dejé de seguir un tiempo la lucha libre, pero siempre se quedan como esos personajes en mi mente, y después empiezo a ver que empiezan a hacerles un documental que sale por ahí de 2011, 2012, que lo presentan en el Festival Internacional de la Diversidad Sexual con Salvador Iris, y como que vino el flashback y dije, pues yo vi sus luchas, a mí no me las van a contar, yo las vi porque fui a la arena varias veces, y me empezaba a acordar de cómo castigaban a los luchadores con besos, con nalgadas, cómo salían a saludar al público y a los hombres les daban besos, y cómo la gente se conectaba y les hacía como muchos comentarios que a lo mejor podíamos considerar homofóbicos, esa es la realidad, pero que también era como un desfogue de ver esta parte de dos personas con movimientos totalmente afeminados que le ganaban a los grandes rudos de la época, ¿no? Entonces eso era como para mí el reivindicar esta parte de que, pues independientemente de cómo fueran o cómo se asumieran, tenían la misma calidad que cualquier otro luchador. Y lo mismo se enfrentaban a leyendas como fueron los Villanos, Tejano y Silver King, toda esa serie de luchadores que se hicieron ahí en esas arenas independientes, y pues incluso llegaron a ganar campeonatos, ¿no? Entonces, un poco investigando eso, pues me empezó a surgir la duda, dije, bueno, ¿y qué más había, no? Entonces ya me puse a investigar, a revisar las revistas de lucha libre, luego conocí a Ariel Cruz, que fue mi cómplice, hicimos el dúo dinámico en el tema un rato, y empezamos pues, a hacer trabajo hemerográfico, filmográfico, ¿no? de irlos ubicando. Yo había leído alguna vez de un tipo que se llamaba Gardenia Davis, recordaba que en alguna de las revistas que compraba de niño, porque pues, en esa época había 4 o 5 publicaciones en los 90s, entonces pues recordaba haber leído de él que era como un luchador muy elegante, entonces pues lo volví a buscar, ya con Google pues ya se facilita, y entonces lo volvimos a buscar, y ya trabajando con Ariel empezamos a buscar hemerográficamente pues cómo lo describían los medios de la época, y pues empezamos a ver que él empieza a marcar como una pauta de luchadores con elegancia, y yo había trabajado anteriormente el tema de los dandies en México, que estaban muy asociados a lo que se llamaban los lagartijos en la época de la Revolución. Entonces decía, pues ahí podríamos comenzar a ver
que va haciéndose como ese símil, ¿no? De un luchador elegante que se sale de la norma, de luchador rudo, de luchador fornido, un tipo fino que regalaba flores a las mujeres, que traía un fleet, y entonces él siempre se rociaba como que excluyéndose de la sociedad, y entonces pues ahí empiezo a ver que después de él empiezan a surgir otros luchadores similares, y pues ahí empezamos a trabajar el tema, incluso el artículo lo publicamos hace ya tiempo, y de ahí, por ejemplo, Ariel hizo toda una tesis, ¿no? En psicología social. Una pregunta, perdón Sí. que te interrumpa. No, adelante. Porque veo yo esta, digamos, recuperación de la figura de los exóticos, y yo pienso en, como decía al inicio, en que yo sí llegué a ver lucha libre. A mi abuela le gustaba mucho, ella sí iba a la Arena México, era de estas señoras que gritaban con enjundia, que cuando se enojaban gritaban improperios con enjundia. Nunca le gritó nada feo, afortunadamente, a los exóticos, pero yo recuerdo verlos y no sentía yo, por ejemplo, una identificación con ellos, ¿no? Yo al contrario sentía que estaba viendo un chiste, una burla, una parodia. Me pareció una de las representaciones en ese momento. Bueno, pues yo tenía que ser a 10 años. Quizás no tenía nombres para cómo me vivía, pero veía eso y sentía que estaba viendo una representación grotesca, en este caso de la homosexualidad. Incluso con los años decía, bueno, es que esto se parece a estas construcciones, por ejemplo, donde ves la representación del homosexual, por ejemplo, en las telenovelas, como una caricatura, como una entidad desexualizada de la que te puedes burlar, que de alguna manera es poco hombre, o sea, y que retrata incluso esta visión jerárquica, ¿no? Así, estos no son hombres reales, son un fracaso de la masculinidad. Y años después, justamente cuando ya siendo adulta me reencuentro con el tema, veo que hay una especie de rescate de estas figuras desde espacios académicos que dicen, pues sí era un espacio radicalmente heteronormativo, pero dentro de eso era una fisura, donde de alguna manera lo que nació siendo parodia terminó volviéndose un espacio de reivindicación para algunos de estos luchadores. Y bueno, todo esto te lo digo un poco porque... Sí. ¿Qué te lleva? Porque de alguna manera siento que este trabajo lo haces también para recuperar esta parte que quizás en otro momento habríamos denunciado. ¿Qué te lleva a tomar esta perspectiva, de decir esto hay que rescatarlo y recuperarlo? Sí, pues a mí me parece y coincido que hay como dos momentos del tema, ¿no? Por un lado, la caricaturización, que de hecho todos los primeros luchadores que son considerados exóticos realmente son solo personajes. Por ejemplo, los que salen en las películas del cine de oro mexicano, Lalo el Exótico y el Bello Greco, y posteriormente otros como Sergio el Hermoso y algunos otros que se han sido identificados como exóticos, o sea, realmente eran personajes, no eran como personas, hombres homosexuales que se asumieran como tal, sino asumían que era un personaje y que al ser un personaje pues tenían que hacer cierta caricaturización del tema. A mí me llama la atención cuando veo el documental con Casandro y con Pimpinela, que son los que yo ubicaba de niño y que después se vuelven a salir en el documental, que son prácticamente de los primeros luchadores que se asumen abiertamente homosexuales, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sí hay, obviamente pues no conocían otro modelo más que el de la parodia y el del chiste, el de tener que ser como quienes provocaran esa parte de estar ahí como puntilleando a la heteronorma, ¿no? Todo el tiempo. Y vi su relevancia porque a raíz de ahí, por ejemplo, conocí a Diva Salvaje, que bueno, había debutado con un personaje totalmente masculino. Diva es del norte del país, había debutado así como con un rollo muy norteño. Y entonces me platicaba y decía, y empezaba a cuestionar de por qué tenía que luchar así, si se identificaba como pues una persona abiertamente
homosexual, que además pues estaba orgulloso de ser como es, y además tenía esta parte como de retomar a Pimpinela y a Casandro, y entonces por eso decide ella y otros compañeros pues comenzar a hacer como esta nueva oleada de exóticos, ya sin crear tal cual personajes, sino asumirse como tal y posicionarse como que son luchadores abiertamente homosexuales, y el asunto ha avanzado hasta que el día de hoy tenemos ya una luchadora que se identifica como una chica trans, que es Estrella Divina, y que bueno, pues ha sido como esta parte de salir de la caricaturización, un poco de los personajes que se crearon en los 70s, 80s, hacia personajes que están como reivindicando esta parte de que también la diversidad está dentro del ring, ¿no? Y que cuestionan mucho que hay muchos compañeros que saben que son integrantes de las poblaciones LGBTIQ+, y pues deciden seguir tapados con una máscara, ¿no? Entonces ha sido como ese discurso el que a mí me llamó la atención y por el que comencé como a hacer este rastreo de cómo se van construyendo estas dos partes, ¿no? Por quienes se asumen abiertamente y dicen así somos, así vamos a luchar, independientemente de que sí, a lo mejor hay mucho que cuestionar sobre cómo se construyeron los primeros luchadores exóticos, ya abiertamente, como fue Pimpinela y Casandro, y por otro lado el cuestionamiento hacia las grandes compañías de lucha que no les están dando espacios y que siguen recurriendo a crear personajes solamente, ¿no? Entonces es como un debate muy amplio, incluso tú ves las redes sociales y ya la gente cuestiona esa parte, ¿no? Le dicen Bugambilia, pues no es gay, Dulce Gardenia tampoco, entonces ¿por qué son exóticos? O sea, entonces eso también es interesante, que la misma gente no va comprando ya ese discurso de antes, ¿no? Yo cuando empecé, el que estaba en boga era Máximo, y lo empezaban a cuestionar porque decían, bueno, pero ¿por qué ocupas una identidad que no te corresponde, ¿no? O sea, entonces era interesante porque además él iba a las marchas y todo, quería como ganarse el cariño de las poblaciones, y había cierto rechazo porque decían, pues es que tú nada más eres un personaje, no nos estás ayudando, ¿no? Nos llevas en retroceso con una caricaturización, ¿no? Entonces es un debate interesante el que ha surgido en torno a la construcción del luchador y luchador exótico hoy en día, ¿no? En unos momentos retomamos este debate interesantísimo. Vamos a hacer una pausa para ver una cápsula y nos vemos de regreso aquí en la hermosísima Plaza de la Conchita en unos minutos. En un rincón tendremos a la Tonina Jackson, el hombre de los 135 kilos de peso, de compañero con el feroz Lobo Negro. Y en otro rincón, a ese gran luchador que es Lalo el Exótico, un luchador muy especial, con características muy suyas. Los exóticos forman el contingente más identificable con la comunidad LGBTIQ dentro del circuito de arenas independientes de la lucha libre. Las grandes compañías lucheras todavía no tienen a personas sexodivergentes como parte de sus luchadores. En este sentido, los exóticos han pasado de la parodia a la reivindicación, haciendo visible a la comunidad LGBTIQ dentro de uno de los deportes más machistas. En esta lucha por abrir espacios para la comunidad dentro del deporte, nos encontramos ahora en un momento clave donde la representación ha sido problematizada tanto por el público, quien no acepta personajes sexodivergentes interpretados por personas cis-heteronormadas, como por los mismos luchadores, quienes buscan ser luchadores abiertamente homosexuales o trans con apariencias más convencionales. ¿Cómo se puede representar la sexodivergencia en la lucha libre sin caricaturizarla? ¿No acaso la lucha libre caricaturiza todos los segmentos sociales? El problema de representatividad y homofobia se extiende a los otros deportes, en particular al fútbol soccer, tan popular en México. En este sentido, la lucha libre ha sido pionera en la construcción de espacios para el ejercicio de la profesión como una persona sexodivergente asumida, no el caso del fútbol. Del mismo modo, el caso de la lucha libre saca a relucir el nivel comercial del deporte en México, ya que el gran circuito de la lucha libre con sus grandes arenas, controlado por las principales compañías luchadoras, todavía no han dado el paso hacia la aceptación de la diversidad sexual y solo ofrecen personajes estereotipados para el consumo del público. El caso de los exóticos sirve de ejemplo de subversión de los espacios de reproducción de la cis-heteronorma en espacios de expresión de la diversidad. Otros espacios, en particular los estadios de fútbol, deberían seguir este ejemplo y dejar de reproducir la violencia que acompaña al rol de género masculino tradicional y convertirse en espacios de regeneración social.
Los exóticos, a la vez, reflejan los frenos y límites a los que la comunidad LGBTIQ se enfrenta de manera rutinaria, la estereotipación, la marginalidad, la desigualdad salarial, etc. Estamos de regreso aquí en la Plaza de la Conchita en Coyoacán, en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, hablando de los exóticos. Roberto. Pues a mí me llama mucho la atención, la lucha libre se construye a partir de arquetipos, digamos, ¿no? Hay villanos, hay héroes, hay rudos y técnicos, ¿no? Que es un poco lo que, lo que nos enseñan cuando dos fuerzas se enfrentan, etcétera, ¿no? Para que detone naturalmente un conflicto y en el caso de la lucha, pues este conflicto del pancracio, ¿no? Y pensaba que la mayoría de los exóticos, o de lo que llamamos los exóticos, desde el inicio fueron rudos, eran luchadores rudos, no eran luchadores técnicos, es decir, estaban encarnando de alguna manera como un giro a esta masculinidad exacerbada, esta idea de machismo del luchador técnico. Pienso en estas grandes figuras, El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, pues, ¿no? O sea, que eran luchadores técnicos, mientras que estos villanos, pues, ¿no? O sea, que había muchos villanos tremendos, o hay muchos villanos tremendos en la lucha, muchos de ellos eran exóticos, ¿no? O sea, ¿cómo se da, digamos, como esta idea de oposiciones, Leonardo? Bueno, yo creo que, pues, al final los bandos, mencionabas, Santo empezó como rudo y como que después van cambiando, y conforme van avanzando sus trayectorias. Sí es de llamar la atención que la mayoría de los exóticos debutaron como rudos, ¿no? Pero a lo mejor también puede ser como esta parte yo siento que es como de apuntalar esta parte de romper con la norma, ¿no? Porque al final el rudo es el que tiene posibilidad de hacer trampa arriba del ring, ¿no? Tiene que ser como más creativo, tiene algunos beneficios dentro de la propia espacio del ring, que no tienen los técnicos, y el técnico al final pues siempre encarna como lo que es moralmente aceptable, ¿no? Entonces yo lo podría dejar en algún momento como esa parte, y que son las partes que han levantado un poco de debate, ¿no? O sea, si los pones como rudos, entonces como que no es lo correcto, cuando la lucha pues termina simbolizando la lucha del bien contra el mal. Y me parece que pues también al ir pasando el tiempo, ya la mayoría ahora son luchadores o luchadoras técnicas, ¿no? Y eso, bueno, pues también ha sido como irlos reposicionando, y creo que ha sido también mucho trabajo de ir abriendo puertas. Por ejemplo, incluso una de las grandes demandas todavía de las y los luchadores exóticos es la parte de esterilizar los carteles, ¿no? Por ejemplo, que pues desafortunadamente esos son los retos, porque siguen estando pues en las luchas que son las preliminares, ¿no? Como que pues tenemos la de lo que le llaman los minis, después la de mujeres, después la de exóticos, y ya las dos de hombres, ¿no? Digámoslo así, así es como más o menos se construyen los carteles hasta el día de hoy, tristemente. En algunas ocasiones han pasado a esterilizar los carteles, sobre todo la parte que es la lucha independiente, la lucha más mediatizada, más pues con más patrocinios comerciales, y eso como que esa parte no se da, ¿no? Entonces yo creo, y por lo que han coincidido platicando con ellos y ellas, pues ha sido como esa parte, ¿no? El espacio que se les abrió y pues decidieron tomarlo, ¿no? Entonces más bien fue como no mucho posibilidad de elección tampoco, sino como el espacio que tuvieron, ¿no? Leonardo, digamos,
también me sorprende mucho un poco la reacción del público respecto a los luchadores exóticos. Digo, pensamos, por ejemplo, en el fútbol, donde el grito de puto, ¿no? Es un grito ya, digamos, como completamente prohibido e incluso ya, digamos, hasta casi legislado, ¿no? Mientras que en la lucha, digamos, buena parte de la experiencia, digamos, de estar en un espacio real, en una arena, digo, implica como una participación muy potente de parte de la audiencia, ¿no? Digo, gente que está gritando todo el tiempo a favor, en contra, insultando, etcétera, pues, ¿no? Digo, y supongo que estas reacciones también han evolucionado con una presencia cada vez más afirmativa de los exóticos en la lucha, ¿no? Digo, que si bien antes eran vistos como con enorme desconfianza por su atildamiento o afeminamiento, como queramos ponerlo ahí, digamos, hoy muchos de ellos tienen una fanaticada enorme, digo, niños que los siguen, mujeres que los siguen, ¿no? Es decir, digo, como que hay una serie de comunidades que también los apoyan como de manera muy feroz, ¿no? Sí, se ha transformado. Yo creo que esa parte, digo, hoy en día, incluso pues tienen hasta su canal de YouTube, las Shotas, ¿no? Que se llama, que es Estrella Divina, es Jessy Ventura y es la Diva Salvaje. Y tiene muchísima interacción con el público. Hay público que obviamente, pues, desafortunadamente, pues sigue, y a lo mejor es la parte que faltaría trabajar, ¿no? De sensibilizar, o sea, no solo llevar al personaje, al luchador, a lo mejor también sensibilizar un poquito más sobre el tema, que no ha habido como esa conexión total, pero sí también la realidad es que tienen cada vez más fanáticos, incluso Casandro ya es una figura de culto, ¿no? Totalmente, igual que Pimpinela, y donde los llenan los espacios, ¿no? Como manera de homenajes que ahora les están realizando. Entonces esa parte ha sido como el darse cuenta de este posicionamiento, de cierta manera, por una parte, pero por otro lado la realidad es que sí sigue habiendo también esta parte de buscar provocar al público con este tipo de personajes, ¿no? Sobre todo los que son personajes, pues es lo que buscan como ahí seguir generando este punto de que la gente como que hay desfogue ciertas cuestiones homofóbicas, ¿no? Y ha sido esta parte donde incluso el trabajo original fue hecho como cuando yo empecé a investigar como una crítica al Consejo Mundial de Lucha Libre por figuras como Máximo, ¿no? Digo, a mí él me trató muy bien, me dio la entrevista y todo, pero sí era como esa parte, bueno, ¿y por qué habiendo tantos luchadores pues ahí en los gimnasios que están bajo esta cuestión de lo exótico, pues por qué seguir creando, ¿no? Entonces ahí es donde yo he visto todavía la crítica, ¿no? Donde esta parte que dicen, bueno, pero pues ¿por qué seguir caricaturizando, ¿no? Entonces eso quiere decir, perdón que te interrumpa, que no hay, por ejemplo, luchadores abiertamente homosexuales que tengan, digamos, una estética más convencional. No existen todavía, porque lo que entiendo es que ha habido esta como resignificación, incluso hace rato que nos decías esto de la apropiación cultural, me pareció fascinante que hemos llegado al punto donde te dicen tú no puedes ocupar esta categoría porque no te corresponde, pero eso que marcaría un avance, sin embargo, parece limitado si la única categoría posible que te queda siendo un luchador homosexual es todavía esta figura, ¿no? ¿Hay algún luchador homosexual que no sea exótico? Abiertamente. Abiertamente no. Okay. Sí hay luchadores homosexuales, digo, ellos mismos saben quiénes son, pero no. Sigue habiendo como esta cerrazón, ¿no? Y los que logran avanzar, y esa era la crítica en su momento, y sigue siendo porque lo siguen haciendo, que incluso yo me acuerdo que se quejaron del reportaje porque pues, obviamente cuando salió pues, no les gustó que se dijera eso, pero esta parte de decir, ¿por qué cuando tú lo creas entonces sí puede avanzar, ¿no? Sí puede convertirse en un luchador estelar, ¿no? Y eso es lo que pasó, pues está, insisto, hoy son muy famosos Bugambilia y Dulce Gardeni, pero son personajes creados por las propias compañías luchísticas, y otros como que sí se han abierto en torno a su orientación, como Diva Salvaje, como Estrella Divina en cuestión de lo trans, pues siguen estando ahí como relegadas o relegados, ¿no? Entonces ese es
como el eterno conflicto con las compañías, de a quién sí posiciono, a quién no. ¿Por qué no puede haber un luchador que se diga soy homosexual pero no voy a ser exótico, ¿no? Creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Ya dieron el paso de decir soy abiertamente homosexual y soy luchador. Tienen que crear un personaje adecuado para mantener esa identidad, que esa es la parte que creo que tiene que ser cuestionable hasta el día de hoy. Y creo que el siguiente paso es posicionar a un luchador que diga, pues sí, soy homosexual y voy a luchar y no necesito crear una imagen exótica. Y creo que ese es el reto en sí en el deporte profesional. O sea, en términos de la lucha, ahí lo vemos, pero por ejemplo, jugadores de fútbol y de otras disciplinas, pues hasta que terminan sus carreras es cuando dan a conocer esta cuestión de su orientación sexual o su identidad de género, y esa es la parte que creo que todavía hay mucho pendiente, ¿no? Al final el deporte sigue replicando desafortunadamente estos discursos, porque no permite que las personas que están practicándolo pues sean como y se puedan expresar como son, ¿no? Sin embargo, pensaba justo, lo acabas de decir, en otros deportes es como impensable que alguien pueda asumir como su orientación de manera pública. Y digamos, desde Rudy Reina, ¿no? En el caso de la lucha libre, que era un luchador que se manifestaba públicamente homosexual, digo, ¿por qué aquí sí? O sea, estamos hablando de los años 70, 80, digo, también cuando, digo, era mucho más complicado, digo, y abre una puerta para gente como Casandro, como Pimpinela, etcétera, pues, ¿no? Digo, supongo que hay también un componente de mercado, pues, ¿no? O sea, que hace que la empatía que estos personajes generan en el público, digo, permita decir, bueno, no importa que comuniquen su orientación de manera pública, digo, porque son buenos luchadores, es decir, hay como otro tipo de reivindicación profesional, digamos, hacia ellos, ¿no? Y también es cierto que hay exóticos que son heterosexuales, ¿no? O sea, digamos, sí, no sí, necesariamente es... Sí, como Máximo, que era un poco lo que decía, que construían, digo, y que también esta cosa como de decir, bueno, sí soy homosexual o no soy homosexual, digo, sigue siendo parte como componente fundamental de estos. Y que como decía Shibón, el arquetipo que asumen es un arquetipo femenino, ¿no? Es la loca en el escenario, pues, ¿no? O sea, ese es su rol y no puede ser otro, ¿no? Ese es como el reto, ¿no? O sea, irse saliendo de ese estereotipo e irse posicionando de... Pero ¿por qué en la lucha sí? Yo creo que se dio en la lucha, digo, la historia de Rudy Reina, pero más bien la de Baby Sharon, Ajá. que es a quien le luchaba... Que le quitan la máscara. Ajá, le quitan la máscara y sale un hombre con cabellera rubia platinada y ojos ahí delineados y eso, y bueno, pues si se voy a continuar y soy homosexual. Yo creo que se da porque también es como esta parte del crisol de nuestra propia sociedad, ¿no? Creo que la lucha llega a otros espacios donde a veces, por ejemplo, hay mucha lucha en los suburbios, en espacios no tan populares en el sentido de grandes arenas, ¿no? O sea, la lucha está en los rings, prácticamente a veces hasta en diferentes colonias, ¿no? Y de hecho la mayoría de los luchadores exóticos vienen de esos espacios de lucha no afiliada a las grandes federaciones internacionales, sino vienen de la arena del pueblo, del barrio. Este caso de Sharon pues se da, creo que no se da en la Ciudad de México, se da en otros puntos. Entonces a lo mejor también es como un poquito ir viendo dicen, bueno, pues también hay que darles ese espacio. Incluso, por ejemplo, Casandra y Pimpinela pues empiezan en el ámbito independiente, ¿no? Ahí es donde se posicionan y se convierten visiblemente en luchadores, y que es toda esta parte de ir sumando, que fue el torneo de 4 caminos, ¿no? Donde llegó Mayflower, Polvo de Estrellas, y hicieron un cuarteto que hizo época, pero estaban fuera de los circuitos comerciales, ¿no? O sea, hay esta apertura, pero por ejemplo no en la Arena México, ¿no? Por ejemplo, no en la Coliseo, no en la Pista Revolución, que en aquella época era muy famosa, sino que se va dando en los espacios alternativos, y creo que parte de esa alternatividad pues era permitir que este tipo de luchadores pues se pudieran presentar sin tanto tapujo. Más bien los grandes circuitos empiezan a ver el éxito y es cuando los empiezan a llevar. No solo pasó en México, porque yo recuerdo nebulosamente, porque ya fue hace muchos años,
que también en Estados Unidos, en su circuito de lucha libre, había, si no me equivoco, un grupo que era nombrado la Nación del Degenere. Ajá, exacto. Pero el nombre lo dice todo. sí. La Nación del Degenere. O sea, sí hay un espacio para ti, pero es este lugar social que ya está etiquetado, Exacto. donde eres un objeto de burla. O sea, y no quiero fomentar una lectura, digamos, plumofóbica de los exóticos, donde la homosexualidad masculina tenga que ser de alguna manera hipermasculina. O sea, no quisiera que se leyera Claro. así, pero sí pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Nación del Degenere, en cómo aparecían una serie de personajes que encarnaban algo despreciable, algo que transgredía la sociedad, pero que la confrontaba, pero no de una manera para dignificar, sino como lo abyecto. Y en ese sentido creo que no solo pasó en México, y era un lugar muy curioso en Estados Unidos porque era una atracción. La Nación del Degenere generaba un momento en las audiencias como de sorpresa, de rechazo, pero también de entusiasmo. A mí Sí, me porque- pasa, o sea, un poco como al revés que a ti, Shivon, que en mi experiencia de la lucha libre nunca vi como que se reiterara la heteronorma necesariamente, y quizá porque los parámetros siempre son un poco como el crear un rol, ¿no? Entonces incluso como la expresión de la masculinidad machina, la veía como un poco caricaturesco. Y luego, retomando lo que mencionó Roberto, también si tú vas a los shows de lucha libre, justo está gente como tu abuelita, sacando la fiera, o sea, ¿no? Como que se salen incluso de sus roles dentro ¿no? O sea, creo que también se trata de esta dinámica de la que ya hemos hablado un poco, que en el escenario se vale todo, pero ya en la vida real no. Pero justo creo que Casandro y Pimpinela han sido pioneros en cerrar esta brecha y de hablar también de la violencia que han sufrido afuera del ring, ¿no? Entonces creo que es una trinchera es esa, ¿no? Visibilizar más la homosexualidad abierta afuera y en el ring. Pero me interesa esto de cerrar la brecha también en lo que comentabas de el dominio de las grandes empresas y cómo funciona, no solo en términos de en qué arenas pueden participar, sino también cómo es la cuestión de dinero, si hay equidad. Incluyo ahí también a las mujeres luchadoras, porque Sí. no sé. Bueno, el hecho de no ser estelar en un cartel pues implica menos recursos. Incluso en muchos carteles pues las primeras 2 luchas no se pagan, ¿no? O sea, lo común es como te doy la oportunidad de que obtengas experiencia. En ese espacio pues estuvieron muchos luchadores o luchadoras exóticos, ¿no? O sea, esa ha sido la queja. Su voz de ellos se dice, bueno, pero nos tienen un poco como a veces de relleno, ¿no? O sea, esa ha sido una de las principales quejas, ¿no? O sea, no han sido pocos los que han podido llegar a tener como esa estelaridad donde de verdad puedan pues tener un ingreso completo del tema de la lucha libre, ¿no? Tienen otras profesiones, han hecho varias cosas como para subsistir. La verdad es que muchas veces pues es un poco amor al arte, ¿no? También en varias circunstancias sí hay una inequidad total, salvo que pues ya trasciendan y se conviertan en algo muy apetecible comercialmente, ¿no? Pero el problema es ese, que lo que hacen comercial pues no son los luchadores exóticos que se asumen abiertamente homosexuales, ¿no? Sino que son los que las empresas pues crean, ¿no? Ese es el debate. Y digo, es el debate, entre ellos pues conviven, incluso los luchadores que ahorita están como posicionados como Gardenia, pues van y pelean con los que no están en los carteles importantes. Mucho tiempo AAA tuvo a Mamba, ¿no? Que sí era abiertamente homosexual, incluso yo creo que, pero no lo ha dicho, pero yo creo que hasta trans, por ejemplo, y estuvo ahí mucho tiempo en la cartelera, ¿no? Entonces son como estos vaivenes. La realidad es que el deporte es uno de los espacios más
inequitativos que hay todavía tristemente, ¿no? O sea, eso se ha visto en salarios, en prestaciones, en acceso a patrocinadores, en muchos terrenos, ¿no? O sea, la realidad es que sí tenemos que ver, por un lado, lo que culturalmente se ha aportado, que fue como sobre todo yo diría que a partir de los 80, cuando se posiciona este tema de los exóticos, pero por otro lado, pues creo que son también un tema que sirve para cuestionar toda la estructura deportiva, ¿no? Y ese fue como la idea original de haber empezado a trabajar el tema, para ir cuestionando esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues ya están, y ¿en qué les ayudas? O sea, no se han hecho campañas con ellos, ¿no? Yo creo que estarían muy dispuestos a hacer campañas a favor de la inclusión en el deporte, ¿no? Y no ha sido algo como que les interese mucho a las empresas, han tenido pocos espacios, pocos patrocinadores, y eso se va trasladando a otros espacios, y uno va revisando otros deportes, pues incluso es peor, ¿no? Porque aquí por lo menos ha habido cierta apertura, en otros espacios no, y creo que esa es la parte que hay que cuestionar, y hay que ver, ¿no? O sea, de hecho, lo que mencionabas de Casandra y Pimpinela, lo han dicho últimamente, pero por muchos años lo callaron, ¿no? También, obviamente, pues, para poder subsistir dentro de este ambiente, ¿no? Ahora pues ya tienen los documentales, ya tienen como otros puntos de apoyo, ya tienen una afición que crearon al paso del tiempo, pero pues todavía se callan muchas cosas, yo creo, ¿no? Y también algo que me gustaría compartir es que ellos mismos, cuando platicas, mucho de lo que les enorgullece de cierta manera es cuando luchadores leyendas les reconocen su labor, ¿no? Que dicen, oye, pues sí, la verdad es que sí tienen toda la calidad, porque también es eso, ¿no? A veces se les consideraba que tenían menos calidad que un luchador que no se asumiera como tal. Entonces esos comentarios sí me los hicieron varias veces en las entrevistas, donde decían pues que luchadores como Mil Máscaras y otros les han reconocido su calidad, y me parece que sí, es gente que entrena a la par de cualquier otro luchador que se sube al ring, y dejan ahí todo, y bueno, y están muchos videos donde se ve pues toda la calidad. Por eso además se los han llevado fuera del país, ¿no? O sea, han ido me impresiona que en Londres tienen un público muy amplio. En Japón han ido, todo Sudamérica, todo Centroamérica, o sea, entonces sí ha habido como esa parte de valorar, pero creo que todavía hay ese sesgo heteronormativo ahí, que a lo mejor el reto es pues ver cómo irse posicionando aún más, buscando más como una equidad, una igualdad dentro del espacio del deporte profesional, ¿no? Que es donde hay, creo que, un gran pendiente, y que pues hay que cuestionarlo. Al final pues el deporte tuvo un origen heteronormativo, y pues ha costado mucho trabajo estarlo ahí como apuntalando, aunque se enojen por lo del tema del fútbol y la gente diga que es una tradición. Eso es mentira. Yo también fui a los estadios de fútbol mucho tiempo, y ese grito no tiene más de 10 años. O sea, era otro grito el que se acostumbraba, que era el del vendedor de hules, ¿no? No ese, entonces no es justificable, ¿no? Yo creo que sí hay mucho que hacer, y creo que el deporte, sobre todo el profesional, tiene que empezar a repensar muchas cosas al respecto. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos en unos minutos aquí a la Plaza de la Conchita con los 41 tropiezos de la heteronorma en México. No se vayan. Y volvemos a los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos hablando de los exóticos. Y bueno, estábamos hablando de cómo Casandro, Pimpinela, todas estas figuras han abierto brecha en lo que es el mundo machín, rígido, homófobo de los deportes. Pero a mí me gustaría preguntar cómo
cómo también la aportación de los exóticos en la estética de la lucha libre ha sido influyente. O sea, el inyectarle como glamour, más imaginación también a los personajes. No sé si nos puedes platicar un poco de esto. Bueno, la estética de la lucha libre ha sido siempre llamativa, ¿no? Yo creo que algo que llama mucho siempre la atención, pues son las vestimentas, ¿no? Pueden revisar todo el trabajo fotográfico de Lourdes Grobet. Es todo un catálogo de vestimenta. Yo creo que sí se pasa de un momento pues, de luchadores como el Santo, Blue Demon, muy unicolores, diseños muy sencillos a lo que hay hoy en día, que es pues prácticamente pues son vestuarios muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, ya hay luchadores que se tiñen el cabello, ¿no? Que no se asumen como exóticos, pero ya llevan el cabello arreglado, ¿no? Uno de ellos era Shocker, 1000 veces guapo, que salía con el cabello platinado, el cabello como gris. Muchos de los trajes ahora ya son rosas, ¿no? Yo por ejemplo me acuerdo mucho que se dio la polémica cuando este luchador místico era místico y era muy famoso y te llenaba la Arena México y de repente usaba un traje, por ejemplo, rosa, ¿no? Y ahí como que lo cuestionaban o no, que por qué rosa. Pero pues, yo he visto que por ejemplo son colores que han ido introduciendo que no se asociaban originalmente. Originalmente pues era entre el negro, un azul, ¿no? Y yo veo que la gama de colores se ha ampliado, ¿no? Rosas, morados, vestuarios más llamativos, con mucho más creatividad y color. Incluso los mismos mascareros te lo dicen, ¿no? O sea, antes eran diseños muy sencillos y ahora son muy elaborados, hay mucha estética. Yo creo que hace tiempo platiqué con uno de los mascareros, que es Tobar, que está ahí en la Nueva Atzacoalco, que me decía, pues es que ahora ya me piden tela rosa, me piden colores, y algo que pues antes... Bueno, entonces seguramente pues hay esta parte de irnos quitando como esos tabús de la vestimenta. Yo creo que Si bien el look es algo que construye de alguna manera a los exóticos y me parece que es como uno de los elementos más importantes, por lo menos visibles en ellos, a mí algo que me llama mucho la atención pensando en la lucha libre, que siempre ha sido, digamos, como un acto performático en sí, o sea, es decir, la gente asiste a un performance, participa de este performance, como lo decíamos hace rato, y hay como una capa más en el performance de los exóticos, pues, ¿no? Hay un comportamiento, pues, ¿no? Que además de su look, es el comportamiento, tú lo decías hace ratito también, lo que se permiten al luchar, o sea, pero, y lo dijiste muy brevemente en el primer bloque, que tiene que ver con estos besos, estas nalgadas a los otros, pavonearse en el escenario, girar, hacer como manierismos corporales, etcétera. Cuéntanos un poco de esto, digo, de esto que los caracteriza y que me parece que, digo, para no tan familiarizados en la lucha libre como yo, quizás pueda ser muy interesante. No, bueno, siempre ha sido como el romper, ¿no? O sea, siempre hay como que buscan esas maneras de ir rompiendo, pues, lo que se espera de un luchador, ¿no? Entonces, obviamente, si llega un otro luchador y en lugar de dar una cachetada le da un beso, pues, obviamente, rompe con lo que tradicionalmente ves arriba de un ring, ¿no? Además, hacen varias cosas, ¿no? O sea, llevan flores, pues esa parte, la más tradicional, pues son siempre que su castigo es como los besos, ¿no? Y obviamente el otro luchador pues así como que no lo quiere pero pues también la verdad es que como creo que también impresionan, y esa es la parte que la gente hasta se queda callada cuando los ve volar y hacer giros triples en el aire y el tope suicida y aplicar llaves complicadas, ¿no? Creo que también hay como esa parte, ¿no? Por un lado el decir, bueno, ya le dio un beso al luchador, pero por otro lado también cuando aplican las llaves con una alta técnica, ¿no? O los vuelos hacia afuera del ring, o esta parte de pues sí dar como mucha resistencia, ¿no? O sea, creo que hay estas dos partes. Por un lado el castigo, incluso que pues entran al escenario dando besos o con canciones
pues muy asociadas a las poblaciones o muy bullangueras, ¿no? Como la vida es un carnaval y ya la gente escucha la vida es un carnaval y ya sabe que anda Casandro en la arena, ¿no? Y ya eso solito genera un éxtasis o por otro lado, pues esta parte de verlos con toda esa destreza técnica, ¿no? Que también aplica, me lo han dicho varias veces, que dicen, pues aplicamos el de más vale maña que fuerza, ¿no? Y también es esa parte como de la creatividad, ¿no? Eso a mí me recuerda. Y esos gestos, entonces, no son solamente una parte de construcción de personajes, sino son esa maña que puede de alguna manera generarle al otro luchador una suerte de incomodidad que sí está escenificada, porque sabemos qué va a pasar, pero que de alguna manera también muestra cómo la masculinidad más hegemónica se siente incomodada, y es una maña de alguna manera de ponerlos en jaque. Ponerlos en jaque me recordó mucho como el perreo del lenguaje, ¿no? O sea, porque los veo y digo, pues es que es como llevar el lenguaje del perreo al escenario y decir, o sea, va a haber alguna manera en que yo te voy a de cierta manera a imponerme, ¿no? O sea, yo tengo también mis mañas, mi creatividad, yo veo mucha creatividad y creo que esa es la parte que llama la atención, ¿no? Porque incluso yo les he preguntado, bueno, ¿y lo planeas? Dicen, no, pues todo se va dando arriba del escenario, bueno, del ring, vamos viendo cómo va saliendo la cosa y pues de ahí es que empiezan a hacer pues tanto digo, o sea, desasociado a la lucha, es un deporte espectáculo, pero a la vez también creo que hay mucho interés de parte de ellos y de ellas de mostrar la calidad técnica, ¿no? Creo que eso también lo tienen muy, muy claro, decir, bueno, sí estamos aquí, pero tampoco es nada más por ser abiertamente homosexuales o ahora trans. Sino... Leonardo, ¿qué pasa cuando un exótico deja la lucha libre, cuando se retira? ¿Qué futuro les aguarda? Porque me imagino que en general no han de tener grandes prospectos, no creo que esto les dé mucho dinero para vivir, pero en el caso de los exóticos, ¿qué puertas se abren o a qué se dedican cuando se retiran? Pues yo he visto que más o menos como luchador promedio, hay quienes se dedican a enseñar, ¿no? O sea, ese es como el otro paso de estar en los gimnasios, pues enseñándola y preparando futuros luchadores, ese es uno. Hay quienes estudiaron, ¿no? Diva Salvaje, por ejemplo, estudió enfermería, entonces pues tiene como una profesión alterna. Hay otros que han abierto restaurantes, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso, creo que muchos se han enfocado como a la cuestión de, por un lado, los más famosos, pues están como reivindicando su imagen, están como trabajando mucho en esa parte y enseñan, ¿no? O sea, se han metido a los gimnasios a enseñar, y por otro lado he visto pues eso que hacen esta cuestión de como muy específico este caso de Diva, en la cuestión de enfermería. Pues hay quienes están en la cuestión de abrir un negocio, ¿no? Como más o menos el luchador promedio pues hace eso, ¿no? Sus negocios, sus entrenamientos, abren sus academias. Lo curioso también en el caso de la lucha libre es que estamos hablando de carreras muy longevas. Sí, de 30 en realidad, años, ¿no? 30, 40 aproximadamente, años algunas, sí. ¿no? Digo, y eso me parece como un deporte también muy excepcional en ese sentido, ¿no? Digo, que los luchadores hasta los 60 años, muchos de ellos siguen por ahí, incluso 70 años. Y pensaba un poco, antes de que cerremos, que estoy seguro que ya se nos va a acabar el tiempo, de que hay una serie de representaciones fílmicas que a lo mejor vale la pena ver. Ya justo Leonardo nos mencionaba un poquito al principio el Luchador Fenómeno, por ejemplo, aquella película con Resortes, donde aparece el Albo el Exótico, que quizás sea como la primera representación fílmica de un exótico en pantalla. Después vamos a ver al Bello Califa también por ahí con el Huracán Ramírez, en esta serie de películas del Huracán con David Silva. Por ahí también Los Tigres del Ring, aparece por ahí algunos. Es decir, que yo creo que esta fascinación un poco que generaban en el público también traspasaba como a este género tan particular del cine nacional como es el cine de luchas. Y bueno, mucho más recientemente el documental de Michelle Ramos sobre los exóticos, que se puede ver además gratuitamente en YouTube, o Cazando el Exótico de Marie Lozier, que está por ahí disponible, me parece, también en Filmin Latino. Es decir, hay una reivindicación fílmica que creo que vale mucho la pena porque nos acerca mucho más a un tema como este, ¿no? Sí, creo que esa es una de las ventajas, ¿no? Que ya hay registro audiovisual,
Y digo, los fragmentos de Huracán Ramírez y de Luchador Fenómeno son cortos, pero ya uno puede ir viendo como esa parte en cómo los trabajaban antes en cuestión de personaje allá los trabajos de los exóticos del documental o el de Casandro, que es algo muy diferente, pero creo que van a ir surgiendo más. Digo, apenas recientemente, por ejemplo, falleció Pasión Cristal, seguramente harán algo, hay mucho material de YouTube, entonces creo que material hay muchas entrevistas también a otros exóticos, se está tratando, yo he visto que están recuperando mucho la parte de cuando ellos estaban en Toreo de Cuatro Caminos, he visto que cada vez suben más material a las redes, seguramente habrá mucho más, que creo que están generando ahí como mucho interés, mucha curiosidad. En un momento donde la lucha libre tampoco es el deporte más popular en este momento y al cual la pandemia sin duda afectó muchísimo porque es un deporte naturalmente presencial, ¿no? Digo, es un deporte que implica una participación activa del público, como ya lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, así que ojalá que volvamos a vivir, digo, nos lo contaba un poquito fuera del aire Leonardo, como en estos grandes momentos de la lucha a principios del siglo, ¿no? En los años 90 y a principios de los 2000, donde se vivía de verdad como una eclosión y una pasión inmensa y había montones de espacios para ver lucha, ¿no? Sí, de hecho, pues creo que ese ha sido el tema de una falta de renovación, creo que una actualización, ¿no? También de lo que pasa en el ring, pues de lo que estamos viviendo socialmente. Creo que al final del día también la falta de identificación a lo mejor viene por ahí, la falta de inversión, vamos saliendo de una y de relevos una pandemia que tampoco ha sido tan claro en el caso particularmente de los exóticos, ¿no? Sí, y que además pues estamos hablando de algo que de cultura popular se ha pasado a ser objeto de culto, ¿no? O sea, no sé, se revivieron películas del Santo, por ejemplo, y se llenaba la cineteca, ¿no? Con las famosas películas prohibidas, pero hay muchas cosas por ahí volando que a lo mejor al paso del tiempo pues se reivindicarán, y creo que parte de esto es la crisis, yo sí creo, y a lo mejor con eso cierro, que la sociedad se está dejando de identificar con los deportes, ¿no? O sea, se ha visto baja de consumo de lucha libre, pero también de fútbol, de béisbol en Estados Unidos, de básquetbol, porque yo creo que la gran diversidad social no está reflejada ahí, y me parece que sí es algo que debería llamar la atención, porque es algo que está reportando en muchos países, ¿no? O sea, aquí en nuestro país pues, lo vemos en el terreno de la lucha libre, pero también en el fútbol están teniendo problemas ya de audiencias, pero lo mismo está pasando en España, en Inglaterra. Entonces yo creo que parte de eso es que se está viendo al deporte como algo, deporte profesional, como algo que a lo mejor se está quedando un poquito atrás de lo que socialmente estamos viviendo, y socialmente que estamos viviendo pues la explosión de la diversidad, ¿no? Y me parece que también es algo que tomar en cuenta, y si no, véanlo, los videos estos de patinaje de ahora en los Juegos Olímpicos, cuando sale una persona que se identifica como no binaria, justamente tiene una explosión ahí de público, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad está pidiendo eso, que nos dejemos de ese modelo del siglo XIX en el que surge el deporte profesional y que pues se actualice al siglo XXI, ¿no? Yo creo que por ahí también va parte de lo que está ocurriendo, y pues sí, las famosas luchas están teniendo a pesar de la apertura en algún momento, pues también están teniendo como ese cuestionamiento, como lo están teniendo otras disciplinas deportivas. Pues muchas gracias. No sé si gracias. quieren agregar algo, Shivón, Roberto. No, estamos. Yo espero que el futuro de la lucha libre sea los exóticos en papel estelar. Y bueno, pues nos veremos a la próxima aquí en los 41 tropiezos del Heteronorma en México. Muchas gracias, Leonardo. No, gracias por la Shivón, invitación. Roberto. Hasta luego. Yo creo que nos dice mucho también de esto que también nos decías del archivo de Nancy, de su cercanía no solo con el teatro, sino con los activismos en otras partes del mundo, de los activismos LGBT, el que ella decide traer esta obra que ya tenía un significado, pero que también fue polémica con el paso de los años. Cuando Nancy la presenta, lo que está aportando es precisamente abrir un lugar para mencionar la existencia, la vida del ser homosexual. Y entonces se sigue viendo aún como una suerte de aberración por buena parte del sector
de la crítica teatral, ¿no? O sea, pero ¿por qué el Estado está apoyando estas obras de esta gente no normal, pues, ¿no? O sea, y mientras que por otro lado el teatro comercial también las está acogiendo, pues, ¿no? Es decir, hay un mercado que ella misma está generando y creando.